¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast, Andro Hackers. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. ¿Y tú, Adán? Excelente. Digo, ya va a parecer que cada capítulo vamos a cambiar de locación. Oye, cuarto episodio. No, quinto episodio, ¿no? Quinto episodio. Mira Y, ya y, lo que qui- y muestra la quinto de constancia. quién sabe cuántos porque pues hemos hecho mucha prueba también. La verdad es que sí, a ver, al final la tirada es llegar a un momento en donde podemos traer a speakers de alto nivel, de alto impacto, se puede decir. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, quien nos vaya siguiendo y quien vaya estando con nosotros van a tener un resultado muy bueno en un tiempo a corto plazo. Justamente, esperemos que sí. Y a ver, hoy hay varios temitas. A ver, Varios platícame. temitas que podemos hablar y el primerito que quisiera tomar es el Burnout Startup. ¿A qué me refiero con esto? Es el qué tan romantizado está esta onda de que porque trabajas en una startup tienes que casi que dormir en la oficina y glorificar como el tema de güey, estoy cansado. ¿Por qué? Porque el motivo es la startup y porque estamos construyendo un tema tecnológico y somos pocas personas, bla, bla, bla. Toda esta cosa que se habla en redes en torno a las startups. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Fíjate que creo que es un tema muy interesante porque no... Al final de cuentas, saber una startup es un emprendimiento tuyo o de alguien que te invitó a colaborar. Entonces, pues partiendo desde ahí, al momento en el que tú tienes un emprendimiento, en el que estás creando algo, pues tienes que tener en cuenta que no vas a dormir, vas a soñar, vas a llorar, vas a imaginar siempre ese producto o servicio que quieres tú crear. Entonces, para empezar, tú eres el único y la persona la cual se va a dar el tiempo que necesita y va a marcar el tiempo que necesita para crear ese producto. ¿A qué me refiero? A ver, si tú no quieres trabajar y si tú quieres darte únicamente 3 horas diarias según tu estrategia o lo que quieres lograr, pues está bien, trabaja 3 horas, pero también vas a tener en cuenta que si quieres levantar algo complejo, algo que no hay, como puede ser IA en medicina, pues puedes no dormir y estar trabajando todos los días. Y a ver, para ti, o sea, aterrizándolo muy cabrón en el sentido de cómo ha sido para ti este cambio de pasar como del tema inmobiliario, del tema de las ventas, a el tema startup, ¿sabes? Y me refiero totalmente como a cuánto tiempo, o más bien, ¿qué cambió en la inversión de tiempo que tú hacías antes a la inversión de tiempo que haces ahora? No, muchísimo. Para empezar, yo nunca había estado pegado en oficina. Estuve un rato pegado en oficina, pero el tiempo, el tiempo que le inviertes es demasiado. Aparte es tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, pues sí fue un cambio muy radical en cuanto a la inversión de tiempo que se tuvo que hacer para, pues para formar parte de este equipo. Fíjate que algo que yo he pensado es que para que eso se logre, es que para que justo iban a pasar unas personas, pero no pasó nada. Justo para que eso se logre, uno del otro lado tiene que lograr como que esta parte de generar una cultura que los demás del equipo la adopten como propia. Y es la verdad una de las cosas más complicadas en una startup. Porque lo acabas de decir ahorita, cuando es algo tuyo, sí, güey, yo me doy golpes de pecho y paro las balas. Sí. Pero ¿cómo transmites eso a la demás parte del equipo? No, y a ver, venimos hablando de esto 3 episodios atrás. Lo más importante es el propósito. Si tú no tienes un propósito, no vas a poder contagiar ni siquiera ese propósito a la parte interna de tu empresa, a tu equipo. Y si no lo puedes comunicar o transmitir a tu propio equipo, ¿cómo lo vas a hacer a otras personas? No, y deja a tu propio equipo, a ti mismo, porque no sé cómo lo has vivido tú. Me ha pasado de que de repente me levanto y dices, güey, realmente estoy haciendo lo correcto, o realmente sí tendría que estar batallando con todas estas cosas, siendo que quizá pudiera estar en una empresa multinacional y ya de repente como que me llega ese momento de, güey, ya, déjate de pendejadas y ponte a trabajar, ¿no? Que es lo que has estado buscando durante un montón de años. A ver, y es que ahí puedes partir por muchos lados, ¿no? Ahí está la parte de para qué, para qué fuiste hecho o qué quieres hacer o cuál es el futuro que tú buscas. Si tú buscas seguridad, si tú buscas ingresos estables, pues sí, claro, vete a trabajar. Pero también pones en la balanza y a ver, no quiero sonar como gurú de negocios, pero pones en la balanza y en este momento tienes 28 años, por ejemplo, no tienes responsabilidades, no tienes pagos, no tienes familia, vaya, algo que te obligue a sacar un dinero. Entonces dices, ¿cuál es el resultado
exponencial que me puede dejar esto. Y no solo en cantidad de dinero, porque al final de cuentas, yo creo que eso quedaría en último término, ¿no? El dinero. O sea, ¿Sabes? también- Y también he pensado mucho en qué pasa una vez que lo logras. Me quedé pensando, hace varios años tuve también un emprendimiento con Emanuel también y otras personas. Y uno de nuestros prospectos de clientes eran una empresa, la verdad ni me acuerdo el nombre porque por lo mismo igual ni lo voy a decir, pero era una empresa de Monterrey, bastante grande, se dedican a la publicidad. Y estos cuates, primero nos recibe un güey que era un gerente no sé qué, muy amable, muy, digamos, muy profesional. En algún punto nos manda a llamar el CEO. El CEO no lo conocíamos. Nos cita el güey. Yo me imagino que se estaba quedando en un Airbnb. No sé si era departamento de él aquí en Guadalajara. Y vamos un buen compa y yo. Ok. Saludos al Robert. Íbamos el buen Robert y yo. Y nos había llevado otra persona. Pero este cuate que nos lleva era pues, casi que el adulto responsable, güey. Te estoy hablando que ahí nosotros tendríamos como unos 22, 21. Estaban morros. Más o menos estábamos morros. Llegamos con este cuate de Monterrey, nos pasa el depa, pero Agustín, que es la persona que nos llevó, dice, ¿saben qué? Me tengo que ir, no recuerdo por qué, y nos deja en el depa. No, fue bien complicado porque este vato, la verdad ni me acuerdo cómo se llama, pero este vato estaba todo el tiempo viendo su celular. Nos empezamos a poner nerviosos porque... ¿Cómo? Sí, o sea, ¿Estabas tú frente a él? Estábamos, sí, tratándole de explicar el proyecto, porque la idea era que, güey, vengan a mi departamento, me explican y yo decido si los contrato, invierto, no recuerdo, Ok. algo así. El chiste es que estábamos tratando de explicarle algo muy técnico. Imagínate a dos güeyes ingenieros de software, 22 años. 22 años, no teníamos pues casi nada de experiencia. Menos en ventas, güey. O sea, nos dejaron ahí a nuestra suerte. Y este vato, un cabrón de pegándole a los 50, CEO de una empresa grande. De por sí la gente de Monterrey habla como muy recio, ¿no? Sí. No, güey, fue el vato todo el rato en el celular. Yo me empecé a tripear de este güey está tomándonos fotos, quién sabe para qué. Estamos en un coto que no conocemos. Al final, en una de esas me asomo y el güey estaba en Tinder. Ya nos enseña el celular. No, es que estoy en Tinder, estoy buscando una morra y no sé qué. Dice, yo tengo el objetivo de estar con 100 mujeres en lo que resta del año. Estábamos en el mes de septiembre. No mames. Con 100 mujeres. No, ya. Total, que todo lo que le estábamos diciendo le entraba por un oído y le salía por el otro. Y fue en un momento, güey, ya me quiero ir de aquí. Yo no sé si corremos peligro o no. Ya después como que nos relajamos. Ya fue, güey, no pasa nada. Pero de repente cuando estás en la búsqueda de este sueño de startup y parecería que no pasa, pero sí te encuentras a gente bien complicada. Sí, a ver, yo creo que es un mundo del cual no estamos ni siquiera inmersos, no estamos ni siquiera metiendo... Acostumbrados, o sea, Ajá. por lo general es como raro. No, y aparte a lo mejor no nos imaginamos con el tipo de gente con la que te puedes topar. No, y ese ha sido, ni siquiera diría que es una mala experiencia, es una experiencia diferente, pues, así como, ay, güey, rara. Oye, a ver, pero qué historia tan interesante. ¿Qué aprendiste? Y digo, fuera de que te asustaste, se asustó tu compa Roberto y todo, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue? ¿Se cerró el negocio? Ay, no se cerró, pero siento que ni siquiera fue por nosotros. Digo, sí nos faltó como cierta pericia, pero ahí no se decidió porque todavía después fue como que, fuimos con el gerente que nos había recibido antes y al final ya no se terminó cerrando. Pero lo que sí definitivamente aprendí creo que es tratar con personas complejas. Oye, o sea, si hoy, en tiempo presente, tú te encuentras con tal personaje, ¿qué harías? ¿Qué cambio harías para asegurar o poner un checklist oye, ya cerré este negocio? Yo creo que... ¿Qué harías diferente? A ver, es que desde el cómo te percibe la gente, yo creo que está en... Era lo que platicábamos una vez. No es lo mismo cuando eres muy morro, güey, en la calle o en lugares, todo el mundo te caga el palo. En el sentido de que está en un grupo de güeyes que quieren hacer una broma, no se la van a hacer a un güey ya más grande, se la van a hacer al pendejo, al morro que viene pasando. Igual acá, güey, seguramente si ese vato hubiera estado sentado con un güey
pues más grande, un güey más experimentado, un güey más que él respetara un poquito más, tampoco le hubiera hecho esa mamada. Sí, te brinda más el respeto de mínimo verte a los ojos. Exactamente. O a lo mejor no, digo, a lo mejor el día de mañana me lo encuentro y me vuelve a decir la misma mamada. Entonces, pero eso ya no depende de uno. ¿Cuántos años tienes? 30. 30 años. A ver, tuviste 22 en ese entonces y yo creo que todos ese tipo de experiencias han sumado y han hecho el Adán que es hoy. Sin Con la duda. experiencia, con saber cómo te paras. Ahorita en Doctor Sem, el fundador, el de la idea principal, pues, es un señor de 50 años, es un señor, un doctor, alguien reconocido, alguien pesado, se pudiera decir. Y claro que te paraste completamente diferente que cuando hiciste el approach con este otro cliente. Ah, no. O sea, son varios años de experiencia, obviamente, no es lo mismo y no es ni el mismo tipo de persona, ni es... Pero conforme como que vas caminando en todo esto, aprendes a relacionarte con diferentes tipos de personas y a lo mejor no estás cómodo. De hecho, en el 80% de las veces, en mi caso, que soy muy introvertido, no se está cómodo. Pero necesitas salir justo de esa comodidad para realmente tener como acceso a distintas cosas, como Doctor Sem el día de hoy, ¿no? Oye, antes de Doctor Sem, ustedes tenían un equipo Sí. como programadores y como creadores de productos digitales. Ujú. ¿Crees que hace falta una pieza importante la cual les quite a ustedes como esa parte de incomodidad? Pocas palabras, que se encargue el tema de ventas, que se cargue en tema de Sí, relación con el cliente y todo. Totalmente. En una agencia de software siempre un vendedor te alivia muchas cosas. Y no lo puedes tampoco mandar solo, bueno, a menos que tenga mucha experiencia ya en ventas de software, pero no lo puedes mandar solo porque en algún momento se va a tener que hacer cierta ingeniería de requerimientos o para que no te vaya a poner en la cruz en el sentido que él prometa que sí se puede hacer y puede costar tanto con tal de vender. No, y le puede, o sea, puede regarle incluso, ¿no? Sí. Con tu cliente, pues. Sí, te digo, te ponen la cruz prometiendo algo que no, pero una cosa que sí me queda muy clara es por más ingeniero que seas, güey, necesitas vender. Tuvimos una pausa técnica, pero bueno, regresamos contigo, Adán. A ver, entonces, esto que mencionas es muy interesante. ¿Tú dirías que es clave entonces para un grupo de personas que quieren emprender vendiendo software, que necesitan conseguir a una persona la cual entienda lo que estás haciendo? A ver, no únicamente tu producto, entienda las bases del software, de creación de producto digital. ¿Dirías que es indispensable una persona así en tu equipo? Yo creo que sí, y esa posición en las empresas se le llama Product Owner, que es justamente, digo, como el nombre lo dice, es aquella persona que se apropia del producto, del proyecto como tal, y es el enlace con el cliente. Digo, Ok. puede ser un Product Owner, puede ser también el Product Manager, y está ese chiste, ¿no? De, ¿qué hace un Project Manager? Nomás preguntar, ¿cómo vas? No, en realidad sí hay como todo un detrás, y normalmente son personas que anteriormente fueron técnicas. Ok. Pero que a ver, pues hicieron algo para hacerse buenos en ventas, ¿no? Sí, justamente. Pero bueno, yo sí recomendaría a cualquier founder de lo que sea, independientemente de si eres técnico, si eres lo que sea, muy creativo y todo, sí tienes que aprender algo o intentar introducirte en el mundo de las ventas. Porque al final de cuentas, pues, si los founders no venden, entonces ¿quién va a vender? Si no tienes para contratar a alguien de ventas o si no tienes porque si no tienes la Alguien que capacidad esté de llevando convencer a recursos. alguien. Sí, pero al final de cuentas necesitas a alguien que lleve recursos a tu empresa, ¿no? Sí, justamente. Oye, a ver, ay Dios, se me fue la onda, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, relacionado al tema de ventas. Puede sonar muy cliché, pero al final de cuentas todos los individuos, en algún momento, en cierto momento, si no se te dan las ventas, o si no eres una persona extrovertida, o si no eres una persona a la cual se le haga fácil comunicarse con las personas, las ventas es algo necesario y es algo que hacemos o tratamos de hacer todos los días. Y comentaba cliché porque pues muchas personas lo dicen, ¿no? Cuando le quieres gustar a una niña, te tienes que vender. Cuando quieres entrar a un trabajo, te vendes. Entonces, al final de cuentas, tienes que analizar qué tanto son tus habilidades para venderte y para, pues, no quedar bien, porque al final de cuentas no estás quedando bien, ¿no? No vas a prometer algo que no puedas hacer. Sí, a ver, en el tema de las ventas, lo que mejor funciona es, creo yo, pues digo, yo no soy experto en ventas, un poquito le he escarbado por ahí. Ay, güey, me ando atorando acá.
un poquito le he escarbado por ahí y lo que mejor funciona al final de cuentas es ayudar a la persona a la que le vas a vender y no ayudar por buena onda nada más, pero eso genuinamente a largo plazo te consigue ventas. El día de hoy yo te ayudo sin necesidad de venderte algo o sin necesidad de obligarte, porque están esas viejas tendencias, ¿no? De que, ay, el lobo de Wall Street, ¿no? Te voy a obligar a casi con trucos psicológicos a que me compres. Pero no, güey, eso a lo mejor te compran en el ratito, pero a largo plazo. Oye, a ver, sí, pero no. Creo que eso es básico de la relación humana, ¿no? Al final de cuentas, si quieres mantener una relación, pues ayúdale a la persona. La base de un negocio o de un servicio también es ayudar a resolver un problema. Se supone que sería ese. Pero realmente, si no te consideras bueno para venderte, métete a estudiar porque no vas a hacer nada de ti. O sea, eso de ayudar sí me queda claro, pero existen muchos cursos, existen mentores, existe gente que a lo mejor no fueron vendedores natos, porque también están los vendedores natos que dicen ser muy buenos vendedores, pero que les hace falta ese punch. Entonces, cuando llega como la comparativa de un güey que sí estudió, que sabe más o menos cómo seguir, Porque hay técnica, pues no es nada más lo que hoy me levanté y ya sé cómo hacerlo. Hay técnica. Sí, no, completamente. Completamente. Digo, como lo que platicábamos hace unos días en la entrevista que tuvimos con este otro cliente, ¿no? Oye, ¿cómo vas llevando a tu cliente? ¿Cómo lo vas manejando tú en tu videollamada, en tu entrevista? Una vez una persona que le sabe mucho el tema de las ventas, las relaciones públicas, me aconsejó, y me ha servido un montón ese consejo, que trata de llevar la relación lo más rápido posible a la informalidad. Cruza esa barrera rápido. De esa forma es como puedes como tener una relación más cercana y en lugar de tratarle de vender, trata de establecer, pues no te digo que una amistad, porque probablemente no puede haber una amistad, pero quizás sí. Estar en la búsqueda de... Sí, no, completamente. A ver, es un consejo muy sabio. Yo creo que muchos de los que escuchen este podcast les puede servir. Pues, ¿qué más, Adán? ¿Qué más? Yo creo que es algo muy básico lo que platicamos hoy, pero es algo que se tenía que decir, porque por más básico muchas veces se nos olvida. Son cosas del día a día. Es que, a ver, básico probablemente para uno que está en esta burbuja, que todo el día está hablando con personas o escuchando podcast o cosas así, pues, pero realmente... Si a la Dan de 21 años, 22 años que andaba acá en aquel depa, le hubieran dicho ese consejo y estas cosas que platicamos, probablemente no hubiera pasado lo que pasó. Sí, completamente. Un momento incómodo, en realidad no pasó nada, pero no hubiera pasado ese momento incómodo. Ahí se quedó. Pues, ¿qué onda? Nos despedimos de este podcast. Pues vámonos, Ricky. Episodio 5, vámonos, Ricky. ¿4 o 5? 5. Ya el quinto episodio. No, es el 4. 5. No, el 5. El quinto episodio. Pues bueno, esperen el siguiente podcast, esperen el siguiente episodio, probablemente lo grabemos mañana. Mañana estaremos hablando de 2 startups interesantes que han hecho tácticas muy interesantes. Pues vámonos, Ricky, si tienen una idea, pues escríbanos.